Y estamos de regreso en Vía X, el mostrador, y por lo mismo vamos a continuar con esta conversación. Queremos saludar a nuestro próximo invitado de nuestro programa, economista académico de la Universidad de Chile. Está junto a nosotros Óscar Landerreche. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Potencial surfista, voy a agregar yo. Vamos conversando de eso. avanzando. Vamos directamente con lo que ha estado pasando durante esta jornada y lo que tiene que ver también con este día redondo que tituló el mostrador en la moneda. Tenemos lo siguiente, ahí está, entonces... Día redondo para la moneda. Para la moneda, exactamente. Oye, no para la oposición. No, para nada. De hecho, así lo consigna el titular. Día redondo para la moneda, oposición en jaque aprueba proyecto del gobierno para asegurar nuevo retiro del 10%. Bueno, sabemos también que ya el Senado rechazó lo que era la reforma de los diputados, ¿cierto? Tu visión en términos generales, Óscar, de lo que ha sido esta discusión y también de que ahora siga entonces en vigencia lo que tiene que ver con este proyecto del gobierno. Ahora tiene que pasar a la Cámara de Diputados lo que aprobó el Senado. ¿no? Exactamente. No, a la Cámara de Diputados porque sí. acuérdense que entró por el Senado el proyecto del gobierno porque entró a último minuto, fuera de plazo, es decir, completamente de acá de abajo de la manga y lo metió por el Senado. Entonces ahora fue aprobado en el Senado, tiene que irse a la Cámara de Diputados. En cambio, el proyecto de reforma constitucional que venía de la Cámara de Diputados fue rechazado en el Senado. Porque no alcanzó el quórum, necesitaba un quórum muy alto. Porque era reforma constitucional, claro, los 3/5. A ver, yo encuentro que esto es los distintos sectores políticos tratando de construir algo que es un desastre en una victoria política así como táctica, como visual. Completamente táctica, esto como ingeniería política. Y yo creo que a la gente le importa un pepino, eso es lo que pienso. O sea, honestamente pienso lo siguiente, desde una perspectiva de izquierda, de mi sector, para mí fue siempre incomprensible que se celebrara el hecho de que no pudieron evitar que esta crisis la tuvieran que financiar los trabajadores con su propio ahorro. Desde mi punto de vista, que se celebre eso es un grado de incoherencia increíble, de oportunismo. Yo creo que además ni siquiera de oportunismo, porque es creer que la gente es tonta. La gente recibe los recursos porque los necesita, ¿de acuerdo? En ese sentido es un alivio, pero sabe exactamente que los parlamentarios y los políticos de la izquierda chilena no cumplieron con su tarea. Porque su tarea era lograr que los trabajadores chilenos no financiaran esta crisis con sus ahorros. No lo lograron con el tema del uso que se hizo de los fondos de cesantía. De nuevo no lo lograron. Entonces, cuando tratan de convertir eso en una victoria, yo creo que la gente se da cuenta de que no. Y ahora que el gobierno trata de convertir en una victoria, la da vuelta de chaqueta porque no sé qué detalle, de que, no sé, que nadie entiende, a nadie le importa. A mí me parece que este es el tipo de como de teatro de sombra, así como de ópera bufa, ¿no? Como de cachetadas de payaso, digamos, que todo el mundo se da cuenta. Entonces después cuando entran en la duda los políticos de por qué la ciudadanía los tiene en el suelo, a pesar de que aprueben estas cosas que aparentemente son populares y la gente dice, no, pero igual da lo mismo, esto. Porque si uno no habla con la verdad, si uno no dice la realidad, si uno no dice las cosas de frente, le dice, esto es una pésima idea, ¿ya? Y es resultado de, es cierto, hay una responsabilidad importante del gobierno que llegó muy tarde y muy inapropiadamente con las ayudas de la crisis. Y fue muy conservador, pero también hay una falla en la oposición. La excusa esta que dan los políticos de mi sector, de que no nos quedó alternativa, nadie la compra. ¿Cómo van a decir que no les queda una alternativa si están obligando al gobierno con reformas constitucionales? Me va a decir que no hay ninguna... Podrían haberlo obligado con otra cosa. Otra cosa, pues. ¿Y cuál hubiese sido si eran capaces de cambiar la Constitución para esto, ¿por qué no eran capaces de cambiar, no sé, por la Constitución o lo que sea, para, por ejemplo, que las ayudas fueran financiadas como se tenía que hacer, como se ha hecho en todas partes del mundo, que es con deuda, ¿no es cierto?, con endeudamiento del Estado, que Chile sí tiene la capacidad para hacerlo, ¿no es cierto? ¿Por qué no eran capaces de obligar eso? ¿Eran capaces de cambiar la Constitución completa? ¿Y por qué no se hizo, Óscar? Yo creo que hay una mezcla de cosas, creo que hay una incapacidad total de mostrar liderazgo político. Creo que la industria electoral de la política ha convencido a mucho de nuestra clase política de que su rol es simplemente seguir las pasiones más iniciales que hay en la calle, en las redes sociales y satisfacerlas de la manera más inmediata posible, conseguir el máximo de programas matinales y cosas posibles, y no ejercer un rol de liderazgo, que es explicarle a la gente
que esto es una muy mala idea, es una pésima idea. Y es peor aún, hoy día, como el gobierno le resultó esta ingeniería política menor, así casi una leguleyada, si fuera cosa de abogado, claro, de que no resulte lo de la oposición y resulte el 10% del gobierno. Y lo están empezando a festejar. Hasta el ministro Briones ha sacado declaraciones festejando cuando hasta ahora era el anatema de lo malo que, es decir, jamás había que tocar el 10% de las pensiones y hoy día lo están festejando como un éxito. Claro, como un triunfo propio. Pese que además eso sí que pasa lo que tú dices. Al final la gente no le cree a nadie. Y pese a que además recurren al Tribunal Constitucional y que lo pensaron hacer en la primera instancia, pero precisamente mira, porque que el gobierno esté apropiándose del retiro del 10% que dijeron que estaban en contra. Yo estoy de acuerdo que no había que hacer eso. Lo que pasa es que había que ayudar a la gente con recursos públicos. Claro. Pero al mismo tiempo tenemos a mi sector, a la izquierda, peleando a muerte para que los ricos recibamos una franquicia tributaria cuando retiremos esta plata. O sea, para que no paguemos impuestos, los que no necesitamos que nos ahorren esos impuestos. Yo encuentro que para la gente tiene que ser incomprensible lo que está pasando en la política. Entonces no me extraña. Esta última vuelta sí que es aún más incomprensible. Claro, ¿por qué el gobierno presenta un proyecto de retiro de 10% cuando había dicho hasta el cansancio que era la peor solución? Pero tampoco daba otra solución. Claro. Y ahora entonces va a ser su éxito. ¿Éxito de qué? Cuando es una mala solución, siempre se ha sabido. Es bien desordenado, es decir, el descrédito crece. Y va a crecer porque lo que pasa es que cuando uno ejerce cargos de liderazgo sin integridad, o sea, sin integridad, ¿con qué me refiero? A ser coherente con los principios y las cosas en que tú crees, ¿no? Y si te toca perder, o si te toca hacer cosas impopulares, por ejemplo, o si te toca perder una elección por eso, bueno, eso es parte de comportarse con integridad. Yo lo que siento es que la política se ha convertido tanto en una actividad profesional, la gente vive en esto, vive de la política, de los cargos, de reelegirse, que para ellos es incomprensible eso. No, ¿cómo perder? No me hables de perder, ¿no? Lo que tenemos que hacer es lo que sea para poder ganar la siguiente elección, aunque sea incoherente con mis propios principios. Y yo creo que eso nos va a llevar a un derrotero muy malo en Chile. O sea, nos está llevando, creo yo. Mencionaba recién, Federico, las palabras del ministro Briones. Queremos consignarlas y las tenemos aquí también, parte de lo que dijo. Justamente, ahora... hace algunos claro, momentos. pero y en una vuelta a Carnero, una vuelta a Carnero que llega a ser paradigmática como vuelta a Carnero, ¿no? Sí, totalmente. Digna de Tomás González, ya medallista, completamente. Eso sí, estas vueltas que nadie entiende, que como bien decía Oscar, la ciudadanía también percibe. Y ahora ahí sí, entonces tenemos las palabras del ministro Briones. Dice lo siguiente, entonces, sobre el segundo retiro de las AFP del gobierno. Estamos satisfechos que se haya aprobado la vía constitucional, porque ahí también hay otra patita, todo lo que tenía que ver con esta discusión, que se hablaba que era inconstitucional, lo que tenía que ver con el gobierno, exactamente. ¿Quién le impulsaba? ¿Quién le puede decir? Exacto, si era la Cámara de Diputados, hay que llevarlo a tribuna constitucional, claro, pero mientras que lo haga el gobierno, bajo ciertas condiciones. La verdad que yo que soy abogado, ni yo lo entiendo bien todo el enredo que han armado esta gente. No, sí, es muy complejo. Sí, bueno, supongo que hay una pequeña victoria táctica. Pero bastante pírrica, ¿no? Muy pírrica, muy pequeña. Yo creo que el gobierno cometió un error estratégico muy grande cuando hizo dos cosas, desde mi punto de vista, que fueron emblemáticas. Fue cuando, por si acaso, en el comienzo de la pandemia, personas como yo, personas de izquierda moderada, estábamos con total disposición, y yo lo mostré públicamente en las pocas intervenciones que tuve en ese momento, para prestarle ropa al gobierno, porque me parecía que era una emergencia terrible y había que como que prestarle ropa a las cosas. A mí me perdieron con dos cosas. ¿Cuándo? Me perdieron con dos cosas. La primera cosa con la que me perdieron fue cuando decidieron que había que hacer uso de los ahorros de los trabajadores chilenos en el seguro de cesantía para la ley que mantenía los empleos. La ley de protección al empleo. Que era un uso diferente. No es cierto que era para lo mismo que estaba contemplado. No, eso es para la cesantía. Pero para otro uso. Y entonces, en el fondo, en vez de tener déficit, usarlo con recursos públicos, que lo que significa es que a futuro lo vamos a tener que pagar con impuestos, ojalá los más ricos, para no hacer eso, que lo hagan los trabajadores. Ese fue el primer golpe que a mí me dijo, ya. Y el segundo fue cuando se propuso esta ridiculez
de un plan de ayuda que duraba 3 meses en que la ayuda iba bajando mes a mes, no sé si se acuerdan. Que es que trepaba por las paredes. Yo trepaba por las paredes porque trataba de encontrar en internet a alguien experto en pandemias que me dijera que una pandemia dura 3 meses. Yo quería entender si había algún chino, algún ruso, no sé, que yo no hubiera conocido, o si es que yo no entendía el idioma. No entiendo dónde sacaron eso. Entonces ahí me di cuenta de que había una agenda en el gobierno que puede ser respetable, pero yo pienso equivocada, y la encuentro equivocada incluso desde una perspectiva de derecha. Porque mira lo que condujo. Que básicamente lo que priorizaba era no hagamos gasto fiscal, contengamos el gasto fiscal durante esta pandemia a como dé lugar, porque sabemos que eso significa impuestos futuros, y esos impuestos futuros sabemos que en Chile los tienen que pagar necesariamente los sectores más acomodados. Entonces me parecía que eso es una cosa que en economía lo conocemos, se conoce como equivalencia ricardiana, por si acaso, un término técnico, por si me ve algún estudiante, ¿ya? Que tiene que ver con que al final del día da lo mismo cuando gastas, porque al final alguien va a pagar, los impuestos se van a pagar en algún momento, y eso lo saben los economistas. Entonces yo veía eso y decía, mira. Entonces yo creo que ahí cometí un error. A ver, yo tengo desacuerdo político con esa perspectiva, pero además pienso que fue un error estratégico incluso desde una perspectiva de derecha, porque al final va a terminar saliendo más caro. Y lo barato sale caro, como dice. A propósito de impuestos, y tú lo dijiste también recién, respecto al retiro, el proyecto del gobierno, y en el fondo que las personas que tienen más puedan, tengan que pagar impuestos por el retiro del 10%. ¿Tú decías que tú estás de acuerdo con esa parte del proyecto? Yo estoy de acuerdo con que los ricos paguen impuestos. ¿Pero qué son te lo planteo, ¿sabes por qué te lo planteo? ¿Quién es rico en Chile, Oscar? Exactamente, uno, porque quién es rico en Chile, y segundo, porque también nosotros por lo mismo, y a propósito de los sectores más acomodados, hemos visto también, ni siquiera voy a decir históricamente, sino que hace poco tiempo atrás, por ejemplo, condonaciones de pago de impuestos a grandes empresas, o lo que acaba de pasar, por ejemplo, con el tema de algunos beneficios tributarios que podrían estar teniendo. Y queda esa sensación de que finalmente el cobro de los impuestos es muy fuerte cuando se trata de los ciudadanos comunes y corrientes, podríamos decir. Pero cuando estamos hablando de los súper ricos y cuando estamos hablando de subirle, por ejemplo, los impuestos a ese grupo de personas, no pasa nada. Claro, porque en definitiva, para seguir con la idea de la Victoria, 2,5 millones, 3 millones de pesos es clase media. Puede ser clase media acomodada, pero clase media. ¿Y si el retiro de 10% no lo va a hacer la gente rica? De hecho, los más ricos en Chile ni siquiera tienen AFP. Claro. ¿Sabes qué, Felipe? Yo estoy en desacuerdo con los eso. Los súper ricos en Chile no tienen AFP, te lo doy chequeado. Yo sé que las personas que tuvieron un beneficio tributario antes lo usaron. Sacaron esa plata y por último la pusieron en APB. Ya, pero ¿quién tiene que pagar ese impuesto? Porque, ¿cuál es el límite? Porque además, es que el límite está en la ley. Existe un impuesto a la renta que es progresivo. Y si fuera el caso de que tus ingresos cayeron este año porque te quedaste desempleado, porque no sé qué... Que mucha gente de clase media en ese caso no vas a pagar impuestos, porque caen tus ingresos. Entonces, es que no es tan así, porque muchos, por ejemplo, gente de clase media, pues estamos hablando de clase media, te insisto, no los sobre 10 millones de pesos. Estoy hablando de gente que gana 2,5, 3, 4 millones de pesos, son clase media acomodada, pero clase media. Y muchos tienen que ayudar a familiares, por decirte algo, que están con problemas, y eso no se le rebaja de impuestos. Entonces, tú estás hablando del rango ese medio que tú llamas medio, que no es muy medio, si tú miras la distribución de ingresos, estamos hablando del 10% más rico del país. Sí, pero es que el problema de este país... Estás hablando de mí, y yo considero que yo tengo que pagar más impuestos. Pero, Oscar, no se lo digo a nadie más. Sabemos que en Chile el problema no es el 10% más rico, ni el 1% más rico. Sabemos que el problema en Chile es el 0,1% más rico. Pero no solamente. Los que tenemos más ingresos más altos debemos pagar más impuestos, y me incluyo. No, sí, por y yo supuesto, considero que no hay ninguna... Además, no hay ninguna necesidad de hacerlo, si es una cosa muy pequeña que evitaba una evasión innecesaria de impuestos. Yo no entiendo a la izquierda en esto, porque no es una cosa tan difícil de hacer. Pero no es prioritario, Boca. Es decir, el tema, a mi entender, el tema malo es sacar plata a las pensiones. Bueno, ¿es cierto? Claro, sin duda. No, es que ya es malo. Claro, y fue necesario porque no hubo otra solución, el gobierno no dio otra solución, es lo que hemos hablado. No, yo creo que tú estás siendo demasiado caritativo con la oposición, porque el gobierno no dio otra oposición, pero fueron capaces de cambiar la Constitución para obligar al gobierno, y en cambio no fueron capaces de cambiar la Constitución para obligar al gobierno a financiar esto con déficit y no con los ahorros de los trabajadores. Yo estoy de acuerdo con eso, pero una vez que ocurre eso,
Lo importante es que la gente le llegue el dinero a la gente. Ya, si los que ganan más que sobre tanto tengan que tributar o no, puedo estar de acuerdo en que tengan que tributar los sueldos más altos, pero me parece una cosa, una bicoca al lado de la complejidad del problema. Me parece una cosita muy menor y mucha gente se agarró de eso para darle 1000 vueltas y complejizar. Puede ser, pero yo encuentro una inconsistencia de parte de los socialistas, a los que yo pertenezco, no colocar era muy chica, era una frasecita muy pequeña, y cuando Lagos Weber la propuso en la primera vuelta, poco menos que le fueron a pelear la casa. Entonces yo no estoy de acuerdo. Yo creo oye, hablemos de los socialistas un poco, ¿qué les parece? Por favor. ¿Qué les parece? Hablemos de los socialistas, hablemos del Partido Socialista. Nosotros hoy día sacamos una nota sobre el alcalde de San Ramón, que ya no es socialista, pero fue socialista hasta hace 2 años, y tiene un bolsón de votos para y del socialismo ahí, producto del refichaje, ¿cierto? Y hoy día sus tentáculos se van también hacia la UDI y hacia RN. Entonces, de hecho, te voy a complementar, Federico. Tenemos el titular, lo tenemos aquí, lo vamos a revisar. Justamente lo que mencionábamos recién, lo que está pasando, nosotros lo conversamos en el editorial, pero además también lo que ocurre al interior del Partido Socialista. Entonces, el titular es el siguiente: el patrón de la zona sur, los amigos entre comillas, en Chile Vamos del cuestionado alcalde Aguilera. Bueno, y eso... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el Partido Socialista? Ni siquiera lo alcanzaron a echar, entiendo, que renunció antes. Mira, yo, bueno, antes... Yo sé que tú este tema te importa. Sí, por eso además tuve declaraciones súper fuertes y discrepantes con varios amigos míos del PS. Porque el vínculo del clientelismo y el ¿sabes narcotráfico? ¿Sabes lo que me pasa con esto, Federico? Que yo viví el exilio en Colombia, en la Colombia de los años 80, ¿ya? En la Colombia del patrón del mal. Esa la viví yo, en vivo e indirecto, ¿ya? Y yo sé lo que es la narcopolítica, ¿ya? Y la narcopolítica es así, le da lo mismo el color, si lo que importa es el poder y comprárselo. Entonces, a mí me preocupa mucho. Creo que este fue un caso, pero creo que hay más cosas que están pasando en Chile, en las instituciones chilenas, en los partidos, pero también en otras instituciones chilenas, en los juzgados, en la policía, en las cárceles, en que se nota que hay crimen organizado, que no sé en realidad si es necesariamente de narco solamente, puede haber otro tipo de crimen organizado, que se está metiendo en las estructuras de poder. Y eso, la experiencia a mí me indica que eso es algo que cuando se te mete es un cáncer que te destruye la política, te la deshace, y yo siento que nosotros hemos sido un poquito tímidos a la hora de enfrentar esto. Yo en su momento lo dije. ¿Qué ha hecho el PS, además de querer echar a Aguilera, y no alcanzó a echarlo, pero qué más ha hecho? Porque resulta que en el Comité Central tiene gente vinculada con Aguilera, de hecho entiendo que está hasta la hermana. Y en el Comité Central, en fin, en toda la organización del PS, después del refichaje, quedó muy vinculado con eso. Y entiendo que no ha habido ninguna política real, efectiva, ni de refichaje, de revisión de los padrones, ni nada, ¿no? Yo entiendo, me acuerdo cuando pregunté, cuando yo hice mis reclamos, como lo que tú estás haciendo en su momento, me mandaron correos explicándome todas las cosas que ellos estaban haciendo. Te mentiría si te dijera que le he hecho un seguimiento muy detallado a eso, pero mi sensación es que no se ha hecho lo suficiente. Ahora, te diré, bueno, este caso empezó en el partido, lamentablemente, pero... Yo creo que es un problema mayor de la política que está en ciertos lugares, en ciertos territorios. Es que el alcalde de Aguilera de San Ramón es como el niño símbolo, claro, pero es un tema que debe estar extendido en todo Chile, ¿no? Sí. Y por lo que uno ha escuchado... y en todos los partidos, por lo que uno ha escuchado, está en distintos territorios, está asociado a distintos partidos. Y yo sería partidario que no empecemos a jugar el jueguito de, es que son ustedes, porque eso que yo lo vi en Colombia, ¿no? Cuando se empezaban a echar la culpa y al final tenían todos metidos el cáncer adentro. Todo. Entonces... Esto es un problema que te puede hacer llevar a... Tú que eres un académico e intelectual, ¿qué soluciones le ves tú así alcanzables? Porque, perdón, que haya, además de la solución, es que falta también un diagnóstico real. Nos falta conocer qué tan enquistado está esto en la clase política, en la toma de decisiones, en el mismo municipio. Es que yo creo que esto las expresiones que tiene esto en la política son básicamente un síntoma. El problema es anterior. Claro. El problema es que tú tienes territorios dentro de ciertas ciudades, grandes ciudades, ¿no es cierto?, en el cual el Estado ha perdido básicamente el control. Sí. Y lo que ha ocurrido es que cuando hay un vacío de poder, ¿no?, alguien lo llena. Alguien lo llena, y eso usualmente es el crimen organizado. Y entonces, claro, esos grupos
se convierten en los empresarios que dan empleo, Claro, pues. se convierten en los que imparten justicia, En los que dan benefactores. ayuda, se convierten en el estado de bienestar del lugar, se pone los límites éticos a lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y Los padrinos. Y entonces la gente empieza a necesitar a esto y a validarlos, que fue lo que pasó en los territorios allá Por eso te en hablaba Colombia. del diagnóstico, porque yo siento que Es también hay el una origen especie, del problema. claro, hay también una especie de ceguera respecto a esa realidad que está, o que ha penetrado muy fuerte también en nuestra sociedad. El tema del narcotráfico es algo que como sociedad chilena yo siento que no hemos estado abordando bien durante los últimos años, que es cuando más se ha concentrado, o hemos visto también esta ausencia de Estado en muchos lugares donde efectivamente las redes de tráfico terminan llenándose corrompiéndolo todo. Claro, pero el problema yo diría que captando sí, de nuevo, es anterior a la política, pero también es anterior al problema, por así decirlo, penal o policial, que hay que hacerlo igual. Pero tiene que ver con que el Estado chileno, la política social, el modelo de desarrollo chileno ha abandonado a sectores muy significativos, particularmente en las zonas urbanas, como que da lo mismo lo que pase ahí. Las urbanas ¿no? marginales. Claro, da lo mismo lo que pase ahí, que vivan ahí, ¿no? y uno recorre los barrios que están como, ¿no?, fuera de control y se nota que hace rato que nadie se preocupa de cómo vive la gente ahí, de los espacios públicos, de los colegios, de los hospitales, de los consultorios, de que sea vivible una vida ahí, digamos, en un Estado de Derecho, digamos, y con las leyes y con servicios públicos. Entonces, ese es el problema original. Mira, hay una experiencia internacional. Tú me preguntas dónde podemos aprender. Yo creo que hay una cosa que se puede aprender de el momento en que en Inglaterra volvieron los laboristas, la izquierda, al poder después de Thatcher, con Tony Blair, que tiene muchas críticas por otro lado, pero esto fue una cosa que hicieron muy bien, porque ellos vieron que en varios de las grandes ciudades había ocurrido lo mismo. Birmingham, Londres, Manchester, había como una zona en que la policía ni entraba, digamos. Claro. Y lo que ellos hicieron fue un enfoque en que, por supuesto, que fortalecieron la presencia de la ley, todo eso está bien, pero hicieron un enfoque de fortalecer a las organizaciones sociales locales, ¿no? Para que con esas organizaciones entrara el Estado a preocuparse de los niños, Claro. la señora que no sé cuánto, de los espacios públicos, de los parques, ¿me entiendes? O sea, a intervenir sobre la vida de esas comunidades. Para que la calidad de vida, ¿no es cierto?, fuera superior y la gente tuviera, por así decirlo, un interés en preservar exactamente. eso. ¿Ya? Y una alternativa. Claro. Una Oye, alternativa. a propósito, Hay que partir ahí. Tú como economista, es que tengo ganas Sí. de que hablemos del presupuesto, pero antes de eso, a propósito de economista. Vaya, porque siempre me meten en temas fome. Oye, pero Oscar, no, pero esto es Nosotros en la entretenido. tele lo mismo, Está- Oye, pero esto es... ¿Por qué no hablamos del tipo de cambio real? Contaba un Oscar, solo tan pero interesante. La raíz cúbica Pero del logaritmo. antes de meternos en eso, a propósito de economistas, hay muchos economistas ilustres del mundo que dicen que como el narcotráfico es fundamentalmente un negocio, con armas, Sí. ejército en la práctica, los soldados que le llaman Es mejor legalizar. muerte, ¿no? Claro, que hay una solución económica también, Sí. que es legalizar. Sí. Como el alcohol. Sí. Hay alcohol Claro. legal y se acabó la mafia. Pues. Si la mafia es cuando se trafica alcohol y se les toma preso, pero son pequeños grupos traficantes. Pero el alcohol está regulado. Los cigarrillos, Sí. el café también es una droga suave, pero droga, y está legalizado. ¿Qué opinas tú sobre Yo eso? estoy de acuerdo. Bueno, yo estoy de acuerdo desde un punto de vista ético, que a mí me parece que los adultos tienen que asumir su responsabilidad sobre lo que se hacen, digamos, informadamente. Eso es un muy buen punto. Sí. El derecho de los adultos a llevar vida de adultos. Usted verá lo que hace, hay que darle la información, ¿sí?, para que no diga que no le dijeron que le hace daño. Por ejemplo, sabemos que alguna de estas drogas, que yo soy partidario de legalizarlas, ¿estoy de acuerdo Pero contigo de alguna ¿de manera? legalizarlas todas o Como la la marihuana, marihuana de particularmente? todo- Que esa es la que crea más- soy más partidario de conmoción. legalizarlas, pero que existan regímenes de mucho control sobre algunas de ellas, porque algunas son muy dañinas, Sobre las más fuertes. particularmente sobre los jóvenes. De Sí, hecho, la evidencia muestra, esto le va a desagradar a mucha gente que bebía X, la evidencia muestra que incluso la marihuana para jóvenes de menos de 25 años no es una buena idea, ¿ya? Infórmese, ¿ya? Entonces, pero hay que darle la información a la gente en el caso de las que son cosas menores, como el café, bueno, usted verá, informado, pero hay otras que son súper peligrosas, en las cuales tienen que ser legales, pero tiene que haber muchas restricciones respecto de quién las puede usar, pero que obviamente no estén en las manos de mafias. A mí me parece que esto es como el enfoque holandés, por así decirlo. Exactamente. Me parece a mí que es lo más responsable. Sí, hay lo que más- informar y el ser y lo humano más liberal. mayor de edad tiene que tomar Sí, su decisión sí. y los menores de edad no pueden, a eso No se les pueden, cuida como claro, hay que cuidarlo. Claro, y algunas drogas que son como realmente ya una cosa que es como súper malas, tienen que estar muy, muy controladas, digamos,
Ya para Como las el personas alcohol, que tienen... como el alcohol Claro. sobre cierto grado, no lo podéis distribuir en botillería, Claro. por ejemplo. No, claro. Claro. Ah, No, y lo que Claro. pasa con las drogas muy duras cuando hay gente con adicción es que el Estado te administra la cosa y te trata de sacar. En Holanda estamos hablando. Oye, te salvaste el tema latero porque se Mira, nos acabó el de tiempo. hecho eso mismo te iba a decir, ya que, viste, tú mismo planteaste el tema y ahora después con la salida alternativa que le Oye, se ofrecimos a salvó un Oscar. jabonado porque no quería hablar del presupuesto. Oye, pero para la próxima oportunidad te invitamos a hablar del presupuesto. O sea, no. No, queremos agradecerte, Oscar, Ya. por esta conversación hoy día acá esta noche Ok, en muchas Vía gracias. X, El Mostrador. Nosotros tenemos que ir finalizando este capítulo. Hasta mañana, Victoria. Nos hemos entretenido harto. Nos hemos Y entretenido hemos tocado harto. temas muy importantes Sí. para la democracia. Hay que poner mucho ojo, Sí, porque pues. la democracia hay que cuidarla, no hay que darlo por un hecho. Exactamente, más en estos tiempos. Así que, Y bueno, es- queremos... Oye, y es el mejor sistema de gobierno que hasta ahora se ha descubierto, así que hay que cuidarla. Muy bien, nos vamos a quedar con esa idea entonces. Queremos agradecerle también a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. Aquí desde Canal Vía X, también a través de la plataforma del Mostrador. Les agradecemos entonces. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao.